Apertura explosiva. Imaginen por un segundo la escena. Llegan a casa después de un día agotador de trabajo. Abren la laptop para terminar ese proyecto urgente que va a decidir si pueden pagar las cuentas del mes y... nada. Internet cortado. No es problema técnico, no es morosidad, es pura y simple venganza del administrador del condominio donde viven. Parece historia de película, ¿no es así? Pues bien, esa fue exactamente mi realidad hace 3 meses, y lo que pasó después cambió completamente la dinámica de poder en mi edificio. Quédense hasta el final porque no van a creer el plot twist que tiene esta historia. Y spoiler alert, involucra una torre celular, mucho dinero y un giro que nadie esperaba. El contexto que cambió todo. Antes de sumergirnos en la guerra épica que se desarrolló, necesito explicar cómo empezó todo. Vivo en un condominio de clase media en la zona sur de Sao Paulo hace 5 años, de esos edificios construidos en los años 90 que ya han visto días mejores pero aún se mantienen firmes y fuertes. El condominio tiene 40 apartamentos, una administración que siempre funcionó bajo la premisa de «déjalo como está para ver cómo queda», y un administrador que, bueno, digamos que él se tomaba muy en serio su poder de decisión sobre nuestras vidas. Doctor Marcelo, como le gustaba que lo llamaran, a pesar de ser licenciado en educación física, tenía esa manía de control que probablemente conocen de algún administrador que han tenido en la vida. ¿Saben ese tipo de persona que, cuando obtiene un poquito de poder, cree que se convirtió en emperador de su propio imperio? Exactamente eso. Todo el asunto comenzó hace unos 6 meses, cuando me di cuenta de que nuestra cuota de condominio había aumentado absurdamente sin ninguna explicación plausible. No estoy hablando de un aumento gradual y justificado por la inflación. Estoy hablando de un salto de casi 40% de un mes al otro. Como cualquier persona sensata haría, cuestioné. Pedí ver las cuentas, solicité transparencia en los gastos, propuse una asamblea extraordinaria para discutir el presupuesto. Cosas básicas de gestión condominial, nada revolucionario. Pero para el doctor Marcelo, aquello fue interpretado como una rebelión contra su autoridad suprema. Y ahí, queridos míos, comenzó una guerra silenciosa que culminaría en una venganza que él jamás imaginó que fuera posible. La escalada de los conflictos. Lo que comenzó como una simple solicitud de transparencia rápidamente se transformó en una persecución sistemática. Doctor Marcelo empezó despacio, ya saben cómo es, probando los límites. Primero fueron las multas inventivas. Mi bicicleta estaba mal posicionada en el bicicletero. Mi carro ocupaba más espacio del debido, en el estacionamiento. Había hecho ruido excesivo durante el horario de silencio, siendo que trabajo desde casa y literalmente no hago ruido ni cuando estornudo. Cada semana llegaba una nueva notificación con alguna infracción creativa que casualmente solo se aplicaba a mi apartamento. Pero la cosa escaló de forma dramática cuando organicé una reunión informal con algunos vecinos para discutir las cuentas del condominio. Nada oficial. Solo un cafecito en el apartamento de Doña María del 301 para entender juntos dónde se estaba aplicando nuestro dinero. Aparentemente, esto fue interpretado como un acto de sedición. Al día siguiente, recibo una notificación formal acusándome de promover división entre los condóminos e incentivar comportamiento antisocial. ¿La multa? 500 euros. Por tomar café con los vecinos. Fue ahí que supe que había cruzado una línea invisible que no sabía que existía. Doctor Marcelo no estaba simplemente defendiendo su posición, estaba librando una guerra personal conmigo, y como toda guerra, estaba a punto de escalar a un nivel que ninguno de nosotros dos imaginaba posible. Su próxima jugada sería tan baja que cambiaría completamente las reglas del juego. El día que él fue demasiado lejos. Era un lunes lluvioso de marzo cuando recibí la llamada que lo cambiaría todo. Estaba en el medio de una videoconferencia importante con un cliente internacional, de esas reuniones que pueden definir contratos de 6 dígitos.
cuando el Internet simplemente murió. Al principio pensé que fuera algún problema técnico común, esas inestabilidades que pasan de vez en cuando. Llamé a la operadora y la respuesta fue sorprendente. «Señor, su servicio fue cancelado a pedido de la administración del condominio». ¿Cancelado? ¿Cómo que cancelado? Estaba al día con todas mis cuentas, tenía contrato vigente, no había ningún motivo técnico o financiero para el corte. Fue cuando descubrí que Dr. Marcelo había usado una cláusula obscura del reglamento interno del condominio que daba a la administración el poder de interrumpir servicios que causaran disturbios a la armonía condominial. ¿Pueden creer esto? Él literalmente cortó mi internet como castigo por haber cuestionado las cuentas y conversado con los vecinos. Pero la cereza del pastel fue la justificación oficial que le dio a los otros vecinos. Yo estaba usando internet excesivamente y eso estaba sobrecargando la red del edificio. Una mentira descarada, considerando que cada apartamento tiene su propio contrato individual con la operadora. Pero funcionó. Varios vecinos empezaron a mirarme como si fuera el villano de la historia, el tipo egoísta que estaba perjudicando el internet de todo el mundo. En ese momento, sentado en mi apartamento sin internet, perdiendo un cliente importante y siendo difamado ante todo el condominio, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Era hora de que Dr. Marcelo descubriera a quién realmente había elegido provocar. El secreto que nadie sabía. Llegó la hora de revelar lo que nadie en el condominio sabía sobre mí. Ni siquiera mi familia tenía conocimiento completo de esta información. Mi nombre es Rafael. Tengo 34 años. Trabajo con tecnología hace más de una década. Pero esa no es la parte importante de la historia. La parte importante es que, hace 3 años, hice la inversión más inteligente de mi vida. Compré participación en una empresa de telecomunicaciones que administra torres celulares por la región metropolitana de Sao Paulo. No fue algo que pasó de la noche a la mañana. Empecé pequeño, invirtiendo en fondos inmobiliarios enfocados en infraestructura de telecomunicaciones. Después, conforme fui estudiando el mercado y viendo el potencial de crecimiento del sector, principalmente con la llegada del 5G, decidí apostar más alto. Junto con 2 socios, formamos un consorcio que adquirió torres de telefonía celular en puntos estratégicos de la ciudad. Una de esas torres, ya deben estar imaginando dónde queda. Exactamente, en el terreno al lado de nuestro condominio. Cuando compramos esa torre específica, hace 2 años y medio, nunca imaginé que un día se convertiría en mi carta bajo la manga en una guerra condominial. La torre estaba ahí hace más de una década, proporcionando señal para toda la región, incluyendo nuestro edificio. Era solo una inversión como cualquier otra, hasta el momento en que Dr. Marcelo decidió cortar mi internet por pura venganza personal. Ahora deben estar preguntándose, ¿cómo exactamente una torre celular se convierte en un arma en una disputa condominial? Bueno, ahí está el plot twist que estaban esperando. Quédense conmigo que ahora la cosa se pone realmente interesante. La revelación estratégica. Al día siguiente del corte de internet, tomé una decisión calculada. En vez de salir gritando y haciendo escándalo, resolví jugar ajedrez mientras Dr. Marcelo estaba jugando damas. Llamé a mis socios y expliqué la situación. Su respuesta fue inmediata. Rafael, tienes total autonomía para tomar las decisiones que consideres necesarias sobre esa torre. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Mi estrategia fue simple y elegante. Si Dr. Marcelo quería jugar sucio, usando su poder como administrador para perjudicarme personalmente, era hora de que descubriera que algunas personas tienen cartas mucho mejores bajo la manga de lo que él imaginaba. Pero no iba a hacer nada ilegal o antiético. Al contrario de él, iba a jugar según las reglas, solo que con mucho más recursos y conocimiento técnico. Primero, mandé a hacer una auditoría técnica completa de la torre. Quería entender exactamente cuál era su impacto en la región y cuáles eran nuestras opciones legales. El informe que recibí fue mejor de lo que esperaba.
Nuestra torre proporcionaba más del 60% de la señal de telefonía móvil para un radio de 800 metros, incluyendo todo nuestro condominio. Sin ella, la región quedaría con cobertura deficiente, principalmente para datos móviles e Internet 4G. Entonces elaboré mi plan. No iba a simplemente apagar la torre. Eso sería perjudicar a personas inocentes por los actos de una persona. Pero iba a hacer algo que Dr. Marcelo jamás esperaría. Iba a usar mi posición estratégica para negociar de igual a igual con él. Y el primer paso sería una revelación pública que cambiaría completamente la dinámica de poder en nuestro condominio. El momento de la vuelta. La asamblea extraordinaria que había solicitado meses atrás finalmente fue programada para un jueves por la noche. Dr. Marcelo había resistido lo máximo posible, pero la presión de otros vecinos, principalmente después de la confusión con el Internet, forzó su mano. Probablemente pensaba que sería su oportunidad de exponerme públicamente como el troublemaker del condominio y consolidar su posición de poder. Como estaba sin Internet en casa, llegué a la asamblea cargando mi laptop, un proyector portátil y una pila de documentos que hizo que todos los presentes levantaran las cejas. Doctor, Marcelo hizo su presentación primero, una narrativa cuidadosamente construida sobre cómo yo era un vecino problemático que cuestionaba decisiones legítimas de la administración y encima sobrecargaba la red del edificio con uso excesivo de Internet. Cuando llegó mi turno de hablar, empecé de forma muy calmada. Gente, antes que nada, necesito aclarar algunas informaciones que ustedes merecen saber. Conecté mi proyector y empecé la presentación que lo cambiaría todo. Primero, sobre la cuestión del Internet. Dr. Marcelo alegó que mi uso estaba sobrecargando la red del edificio. Esto es técnicamente imposible porque cada apartamento tiene contrato individual con la operadora. Aquí están los comprobantes técnicos. Mostré los informes de la operadora probando que no había ninguna sobrecarga técnica. Los murmullos empezaron, pero eso era solo el calentamiento. Ahora, sobre la cuestión financiera que originó todo este conflicto, proyecté las planillas detalladas de los gastos del condominio que había conseguido a través de requisición oficial. Nuestro aumento del 40% en la cuota no tiene justificación en los gastos presentados. De hecho, hay una diferencia de $47,000 entre lo que recaudamos de más y los gastos declarados. El silencio en la sala era ensordecedor, pero aún no había jugado mi carta más fuerte. El golpe maestro, y ahora, dije, cambiando la diapositiva a una foto aérea de la región. Necesito contarles algo que va a explicar por qué Dr. Marcelo cometió un error estratégico muy grave al decidir perjudicarme personalmente. La foto mostraba nuestro condominio y, justo al lado, la torre celular que todos conocían pero a la que nadie prestaba atención. ¿Saben de quién es esa torre? Dr. Marcelo estaba empezando a ponerse visiblemente incómodo. No sabía a dónde quería llegar, pero por primera vez en la noche, no estaba controlando la narrativa. Esa torre, continué, proporciona más del 60% de la señal de telefonía móvil para nuestra región. Sin ella, tendrían dificultades para hacer llamadas y usar Internet móvil, y desde 2021 soy uno de los propietarios de ella. El impacto fue inmediato. Conversaciones paralelas explotaron por toda la sala. Doña María del 301 fue la primera en entender las implicaciones. ¿Entonces tienes poder sobre la señal de nuestro celular? Exactamente, doña María. Y ahí era donde la cosa se ponía interesante. Dr. Marcelo usó su poder como administrador para perjudicarme personalmente, cortando mi Internet como castigo por cuestionar las cuentas del condominio. Pensó que podía intimidarme usando su posición, pero lo que no sabía es que tengo recursos mucho más significativos de lo que él imaginaba. Hice una pausa para el efecto. Y a diferencia de él, no uso mis recursos para perjudicar a personas inocentes, pero puedo usarlos para protegerme de abusos de poder. La sala estaba completamente silenciosa. Dr. Marcelo había perdido completamente el control de la situación.
Pero yo no había terminado aún. La parte más interesante estaba por venir, la propuesta irrechazable. Ahora, continué, voy a hacer una propuesta que beneficia a todo el mundo en esta sala, excepto a quien cree que puede abusar de su propio poder. Cambié a la siguiente diapositiva, que mostraba un plan detallado que había preparado. Nuestra torre está pasando por una modernización completa para 5G. Esto significa que, en los próximos meses, toda la región tendrá acceso a la mejor señal de Internet móvil de la ciudad. La gente empezó a animarse. Internet 5G era algo que todo el mundo quería, pero que aún estaba llegando lentamente a la ciudad. Además, continué, estoy proponiendo un acuerdo de asociación entre mi empresa y el condominio. Podemos instalar un repetidor dedicado en el edificio que va a garantizar señal perfecta para todos los apartamentos. El costo de esto sería cubierto por la reducción que conseguiríamos en la cuota de condominio a través de la revisión financiera que propuse desde el inicio. En ese momento, doctor, Marcelo trató de retomar el control. Esto es chantaje. Él está usando recursos externos para presionar una asamblea condominial. Pero señor José, del 504, que era contador, interrumpió. No, doctor Marcelo, esto es negociación. Él está ofreciendo beneficios concretos a cambio de transparencia financiera. Transparencia que debería existir desde siempre. Exacto, señor José, y hay más, dije, aprovechando el momento. Mi propuesta incluye un compromiso. Si soy elegido administrador en la próxima gestión, voy a implementar una gestión completamente transparente, con todas las cuentas disponibles online para todos los vecinos, informes mensuales de gastos y asambleas trimestrales obligatorias para rendición de cuentas. Y lo mejor de todo, reducción de por lo menos 25% en la cuota de condominio a través de la eliminación de gastos innecesarios y renegociación de contratos. La sala explotó en discusiones animadas. Por primera vez, la gente estaba viendo una alternativa real a la gestión autoritaria de Dr. Marcelo. La caída del imperio. Lo que aconteció después fue lo que los especialistas en gestión llaman de colapso de liderazgo tóxico. Dr. Marcelo, que había basado toda su autoridad en el control de información y en la intimidación de los vecinos, se vio completamente expuesto y sin recursos para contraatacar. Su única estrategia fue apelar para el victimismo. ¿Ustedes van a elegir a alguien solo porque él tiene dinero y una torre de celular? Pero doña Carmen, del 205, que siempre había sido una de sus apoyadoras más fieles, fue quien le dio el golpe de gracia. No, doctor Marcelo. Vamos a elegir a alguien que nos mostró transparencia, que trajo propuestas concretas de mejorías y que tuvo la dignidad de no usar sus recursos para vengarse cuando usted lo atacó personalmente. Eso se llama carácter. La votación para destituir a Dr. Marcelo y convocar nuevas elecciones fue prácticamente unánime. 38 votos a favor, apenas 2 en contra. Él había perdido completamente el apoyo que pensaba que tenía. La elección para nuevo administrador, realizada 2 semanas después, también fue decisiva. 35 votos para mí, 4 votos en blanco, 1 voto para otra candidata. Pero aquí viene la parte más interesante de toda esta historia. El día después de mi elección, yo estaba en el ascensor cuando encontré al doctor Marcelo. Esperaba una confrontación hostil, tal vez algunas palabras amargas sobre mi victoria. En lugar de eso, él me miró y dijo, ¿sabes qué, Rafael? Creo que aprendí algo importante contigo. Nunca subestimes a alguien solo porque no conoces toda su historia. Fue el momento de mayor madurez de toda nuestra disputa. El nuevo régimen. Los primeros 100 días de mi gestión como administrador fueron transformadores. Implementé un sistema online donde cada centavo gastado por el condominio queda registrado y visible para todos los vecinos. Creé un grupo de WhatsApp oficial para comunicaciones importantes y un canal en Telegram para denuncias anónimas sobre problemas del edificio. La reducción prometida en la cuota de condominio no solo fue cumplida, como fue superada.
conseguí negociar descuentos de 32% a través de la revisión de contratos de limpieza, seguridad y mantenimiento. El dinero desaparecido durante la gestión anterior fue parcialmente recuperado a través de una auditoría externa. Dr. Marcelo no había robado, pero había sido extremadamente negligente con gastos innecesarios y contratos sobrefacturados. El repetidor 5G que prometí fue instalado en menos de 2 meses. Hoy, nuestro edificio tiene una de las mejores coberturas de Internet móvil de toda la región. Varios vecinos de edificios cercanos me preguntan cómo conseguir el mismo servicio, pero lo más impresionante fue el cambio en la dinámica social del condominio. Las personas empezaron a participar más activamente de las decisiones, a proponer mejoras, a sentirse realmente parte de una comunidad en lugar de apenas habitantes del mismo edificio. Ahora tenemos reuniones sociales mensuales, un grupo de corrida que se encuentra los fines de semana y hasta un proyecto de huerta comunitaria en la azotea del edificio. Dr. Marcelo, por su parte, se volvió un vecino normal y cordial. Participó de la implementación de la huerta e inclusive sugirió algunas mejoras en la gestión financiera que fueron muy útiles. Aparentemente, perder el poder absoluto le hizo bien. Las lecciones aprendidas. Esta experiencia me enseñó varias lecciones importantes que quiero compartir con ustedes. Primera, información es poder, y transparencia es la mejor arma contra abusos de autoridad. Cuando las personas tienen acceso a datos reales, es mucho más difícil manipularlas con narrativas falsas. Segunda, nunca subestimen a nadie. Ustedes nunca saben qué recursos, conocimientos o conexiones las otras personas pueden tener. Dr. Marcelo cometió el error clásico del tirano pequeño. Pensó que podía intimidar a alguien sin conocer verdaderamente con quién estaba lidiando. Tercera, el mejor uso del poder es empoderar a los otros. En lugar de usar mi posición de ventaja para humillar al Dr. Marcelo o para establecer mi propia dictadura benevolente, elegí crear sistemas que distribuyen el poder y la información entre todos los vecinos. Cuarta, problemas aparentemente insignificantes pueden escalar rápidamente si no son tratados adecuadamente. Lo que comenzó como una simple pregunta sobre el aumento de la cuota se convirtió en una guerra de egos que podría haber destruido completamente la convivencia en nuestro edificio. Y quinta, tal vez la más importante, venganza nunca es la solución. Yo podría fácilmente haber usado mi torre para crear problemas técnicos que perjudicaran al Dr. Marcelo específicamente. Pero eso me habría puesto en el mismo nivel ético que él. En lugar de eso, usé mis recursos para crear valor para todos. El presente y el futuro. Hoy, 6 meses después de estos eventos, puedo decir que nuestra historia tuvo el mejor final posible. El condominio se volvió un ejemplo en la región de gestión transparente y eficiente. Recibimos visitas de administradores de otros edificios que quieren aprender nuestros métodos de administración. La cuota de condominio continúa 30% más baja que antes, aún con varias mejoras implementadas. Mi empresa de torres celulares también se benefició de la experiencia. El modelo de asociación que creamos con nuestro condominio se convirtió en un producto que ofrecemos para otros edificios. Ya tenemos contratos firmados con 15 edificios en la región, todos con el mismo paquete. Mejor cobertura de señal a cambio de gestión más transparente y eficiente. Dr. Marcelo hoy es miembro activo del Consejo Consultivo que creamos para ayudar en la administración. Sus ideas sobre mantenimiento preventivo fueron excelentes y se reveló mucho más competente cuando no estaba bajo la presión de mantener una imagen autoritaria. Inclusive nos volvimos amigos. Descubrimos que tenemos varias cosas en común, incluyendo la pasión por el fútbol y el asado. La torre que fue el centro de toda esta historia hoy es un símbolo diferente. En lugar de ser apenas una estructura que proporciona señal, representa cómo los recursos bien utilizados pueden beneficiar a toda una comunidad. Y lo más importante, me enseñó que el verdadero poder no está en controlar a otros, sino en crear valor para todos.
Reflexiones finales. Ustedes que llegaron hasta aquí probablemente se están preguntando, Rafael, ¿toda esta historia realmente pasó? Y puedo garantizar que sí, cada detalle que conté es real. Tengo todos los documentos, actas de reunión, contratos e inclusive fotos de nuestra huerta comunitaria que está hermosa, por cierto. Pero más importante que la veracidad de los hechos es el mensaje que deja esta experiencia. Todos nosotros tenemos más poder del que imaginamos. No estoy hablando de tener una torre celular o mucho dinero. Estoy hablando del poder de la información, de la organización, de la persistencia y de la integridad. Dr. Marcelo tenía el poder formal de administrador, pero yo tenía algo más fuerte: transparencia y propósito. La mayor lección que saqué de todo esto es que conflictos aparentemente imposibles de resolver pueden tener soluciones creativas cuando dejamos de pensar en términos de victoria y derrota y empezamos a pensar en términos de valor creado para todos los involucrados. En lugar de destruir a mi oponente, transformé la situación en una oportunidad de crecimiento para toda nuestra comunidad. ¿Y ustedes, qué historias de vuelta de mesa tienen para contar? ¿Qué recursos escondidos descubrieron que tenían cuando fueron probados? Dejen en los comentarios las situaciones donde tuvieron que revelar cartas que nadie sabía que tenían bajo la manga. Quiero mucho leer esas historias. Si esta narrativa les ayudó a pensar diferente sobre conflictos y gestión de poder, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para más historias reales de superación y estrategia. La próxima semana voy a contar cómo descubrí que mi vecino de arriba, que hacía ruido toda madrugada, en realidad estaba cuidando a la madre con Alzheimer, y cómo eso cambió completamente mi perspectiva sobre juzgar a las personas. Hasta entonces,